Veamos qué es el temperamento y qué es el carácter. El carácter es una tendencia hacia un tipo de comportamiento que manifiesta el individuo. Por otra parte, el temperamento es la base biológica del carácter y este está determinado por los procesos fisiológicos y factores genéticos que inciden en las manifestaciones conductuales. El temperamento también es definido por la genética de la persona y es importante porque en conjunto con el carácter contribuyen a la formación de la personalidad. Las teorías de la personalidad son aquellas que buscan dar una explicación a los procesos y características psicológicas fundamentales que se encuentran en la naturaleza humana. Estas se interesan en la investigación y descripción de factores que conforman a una persona con el fin de comprender su conducta e intentar predecirla. La personalidad es un conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la hace diferente de los demás. Está formada por el carácter y el temperamento. Dentro del conductismo, Skinner y Watson llegaron a coincidir que la personalidad está determinada por un conjunto de conductas repetidas que son influenciadas por el medio y que influyen en la formación de la personalidad. Así también, la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud se encuentra en la importancia de los impulsos en el comportamiento humano, sobre todo los impulsos inconscientes. Esta teoría trata de explicar las fuerzas inconscientes que motivan el comportamiento humano, es decir, aquellos conflictos internos que aparecen durante la niñez y que afectan a posterior a los comportamientos y emociones del individuo. Esto lo estamos hablando ya en el desarrollo, cuando la persona ya alcanza su grado de madurez, entonces es cuando surgen estos conflictos, según Sigmund Freud. La estructura del aparato psíquico. Freud hace una comparación de un iceberg con la vida o desarrollo de las personas, es decir, que la persona se muestra como un iceberg para ser aceptada en la sociedad. En la imagen podemos ver que tenemos el consciente, el preconsciente y el inconsciente. De la misma forma, vemos la estructura yoica. Esta parte de la estructura yoica nos habla de un yo, un super yo y un ello. El yo es esa parte que relaciona de manera más directa la realidad. Es la mediadora entre el ello y el super yo. En cambio, el super yo se basa en la instrucción de la moral, normas y prohibiciones. El ello es totalmente el inconsciente. Es la parte primitiva relacionada con la satisfacción y placer. Vemos que estas se superponen ante la teoría del iceberg. La teoría psicosocial es importante porque determina lo que es la personalidad. Son las 5 etapas que se realizan en el desarrollo de la personalidad. Cada una de estas etapas tienen una zona erógena o de placer en donde el sujeto tiene que satisfacerla para sentir gratificación. Cabe mencionar que esta etapa depende de la edad que tenga. Por ejemplo, la primera etapa es la oral, que inicia de los 0 a 1 año y su zona erógena es la boca. En la segunda etapa es la anal, que es del primer año a los 3 años y su zona erógena son los esfínteres. La tercera es la fálica, de los 3 a 6 años
y su zona erógena son los genitales. En esta etapa los niños empiezan a descubrir las diferencias entre hombre y mujer. En la cuarta etapa inicia el periodo de latencia, que es de los 6 a 12 años. Esta no tiene una zona erógena. Cabe decir que sus sentimientos sexuales están inactivos. Por último, está la fase genital. Inicia a los 12 años hasta la muerte. La zona erógena regresa a ser los genitales y en esta etapa ya se cuenta con maduración en los intereses sexuales. Las teorías de la personalidad son usadas en la psicología para explicar las variaciones de comportamiento entre unos y otros. Estas se dividen en 3 grupos, el A, B y C. Se les llama clústeres y iniciamos con los trastornos de la personalidad. Es el primer grupo clústeres A. Se caracteriza por elementos de extravagancia, excentricidad, desconfianza y cierre a los demás. La tendencia de estas personas que tienen este trastorno pues es aislarse. En el grupo A incluyen los trastornos de personalidad que son paranoide, esquizoide y esquizotípico. El segundo grupo de trastornos de la personalidad, clúster B, se caracteriza por elementos de dramatización, imprevisibilidad y variabilidad emocional. El clúster B incluye los trastornos de personalidad histriónico, narcisista, límite y antisocial. Por último, el tercer grupo es el de los trastornos de personalidad que se caracterizan por inhibición, es decir, ansiedad y miedo. El grupo C incluye los trastornos de personalidad dependiente, evitativo y obsesivo-compulsivo. Las psiquetipos de la personalidad, según Carl Jung, hay 4 funciones psicológicas básicas. Es pensar, sentir, juicio y percibir. Cada persona tiene mayor o menor énfasis en alguna de estas funciones. Están los 8 psiquetipos de personalidad que ayudan a entender mejor cómo piensan y acciona el ser humano. Cabe mencionar que una sola persona puede manifestar más de un psiquetipo de personalidad en diferentes circunstancias de la vida. La personalidad desde un enfoque humanista. La teoría humanista de la personalidad hace hincapié en el hecho de que los humanos están motivados positivamente y progresan hacia niveles más elevados de funcionamiento. Dice que la existencia humana es algo más que luchar por conflictos internos y crisis existenciales. Abraham Maslow hace una representación en forma de pirámide con una serie de necesidades humanas, las cuales van en un orden jerárquico y conforme se van cumpliendo surgen otras tantas necesidades. Esto depende del interés de cada persona y conducen a sentir una autorrealización. La teoría de la Gestalt viene siendo algo importante porque se basa en el estudio de la percepción, donde el individuo clasifica sus percepciones como un todo y no únicamente como la suma de las partes. Se enfoca más en los procesos, es decir, cierra ciclos o situaciones que afectan para obtener un buen desarrollo como persona. La teoría de la personalidad de Erich Fromm postula en su teoría que la personalidad está regida por 2 principios, el de la libertad y el amor. También se basa en 2 necesidades primarias, que es la necesidad de libertad y la necesidad de pertenecer.
continuación se comparten los aportes de Albert Bandura a la psicología, asimismo a la educación. Gracias por tu atención.